La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, arranca una semana muy especial, la que ha arrancado, la que ha empezado este lunes, la que tributa a la mujer trabajadora. Y la radio pública, por supuesto, se suma. 8 de marzo, Radio Televisión Canaria. La incorporación de las mujeres a la universidad, primero como alumnas y luego como profesoras titulares, catedráticas e investigadoras, puede que haya sido una cuesta menos empinada que la necesaria para otros espacios laborales y profesionales, pero eso no quita ningún mérito a quienes consiguieron llegar muy arriba, al máximo puesto de responsabilidad. De la mujer en la ciencia y en el ámbito universitario hablamos desde este momento con la catedrática de Ingeniería de Sistemas y Energía, además de licenciada en Informática, Rosa Aguilar Chinea, que es rectora de la Universidad de La Laguna. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Miguel. ¿La universidad era tan cosa de mujeres como de hombres en los tiempos en los que usted estudió? Bueno, la universidad siempre es un ejemplo de lo que pasa en la sociedad, con lo cual si en la sociedad tenemos sesgo, en este caso entornos más feminizados o más masculinizados, en la universidad pasa exactamente lo mismo. Por eso en la universidad tenemos que ser punta de lanza de los cambios, ¿no? Porque tenemos que ser modelo. ¿Y qué era lo que pasaba cuando yo empecé a estudiar? Pues, ¿qué es lo que pasa actualmente? Por eso estamos avanzando, pero seguimos avanzando muy lentamente. Pues que hay unas titulaciones donde tenemos una mayoría de mujeres, son titulaciones muy relacionadas con el cuidado, todas las de ciencias de la salud, humanidades, qué raro, ¿no? El cuidado, esa mochila que llevamos. Y después hay unas titulaciones que están muy masculinizadas, en el que apenas hay presencia de mujeres, que son todas las del mundo tecnológico a día de hoy. Y qué importante que hayamos, que en los grupos de trabajo, en este mundo tan digitalizado, donde tenemos unos retos tan complejos, hayan hombres y mujeres trabajando en igualdad de condiciones y sobre los mismos problemas. Y para mí hay algo muy clave, que es que los problemas son complejos. Necesitamos mucha creatividad para resolver los problemas que nos plantea este mundo en el que estamos viviendo si queremos tener un planeta sostenible. Y esa creatividad que necesitamos para resolver los problemas va a haber más allí en entornos heterogéneos, con lo cual es fundamental si queremos resolver los problemas que tenemos, que hayan hombres y mujeres trabajando en igualdad de condiciones. Bueno, usted dice que en aquella época, que tampoco es una época tan lejana, porque por desgracia estamos hablando de circunstancias que se han producido hasta hace pocos años y que incluso todavía se sigue produciendo. Había carreras destinadas, digamos, a las mujeres, en el sentido de que, eso que dice usted, las que tienen que ver con los cuidados, pero también había otras, porque las aulas de, por ejemplo, filosofía y letras, de la filología, se llenaban de mujeres. Había, a lo mejor, también por supuesto había hombres, pero que había muchísimas mujeres en esas áreas. También en farmacia, por ejemplo, había muchísimas mujeres, hay muchísimas mujeres, y luego para hombres, la ingeniería, la arquitectura, incluso la medicina. En su caso, ¿usted tuvo que rebelarse en casa contra en fin, alguna tendencia que había para que usted estudiara en la universidad? Bueno, yo decir que mi modelo siempre fue mi madre. Mi madre es una persona que se queda viuda en un contexto social en el que una mujer sola con 3 niñas pues era complicado, y ella considera que es capaz como de hacer lo mismo que un hombre y nos educa en esa igualdad. Con lo cual yo en casa realmente tuve el modelo. Sí es cierto que a la hora de elegir titulación, en casa me decían que querían que fuera maestra, o como tenía unas notas relativamente altas, que fuera médico. Y yo, sin embargo, me gustaba más el mundo de la ingeniería, ¿no? De las matemáticas, un mundo por descubrir. Ciertamente mi madre, que insisto, no era lo que había pensado para mí. Lo que sí me dijo es, bueno, si es lo que quieres, inténtalo, y siempre puedes recurrir, ¿no? Siempre puedes volver a lo que yo creo que es bueno que para ti. Y sin embargo entré en esa titulación en Ingeniería Informática. Fue y es una titulación fascinante.
Ciertamente habían momentos, habían cursos, recuerdo en tercero, por ejemplo, donde yo era la única chica en clase y evidentemente me sentía diferente. Eso le iba a preguntar, ¿cómo fue ese día? No sé, ¿la miraban usted como una friki, ¿no? Como alguien distinto que, bueno, que se atrevía a entrar en un aula toda llena de masculinidad? La verdad que yo con mis compañeros me sentía una más de ellos. Sí es cierto que me trataban de forma diferente. Por ejemplo, no me sacaban a la pizarra, pero no porque a mis compañeras cuando sacaban la pizarra y lo hacían mal, pues les pegaba una bronca, ¿no? Pero claro, a la chica no la cuida, ¿no? Era, lo que me sentía era sobreprotegida. ¿Qué era lo que yo pensaba? Pues que es que ellos creían, estaban convencidos de que yo no era capaz, ¿no? No me sacaban la pizarra porque yo no iba a ser capaz de resolver el problema. Cuando le preguntaba a mis compañeros pues me ayudaban muchísimo, pero me ayudaban muchísimo, no como a sus compañeros, ¿no? Cierto paternalismo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que crea en ti? Pues que dejas de creer en ti, ¿no? Porque si el contexto, las personas que te rodean no creen en ti, por mucho que tú quieras hacer eso, que te guste, te fascine y te crea, pues dejas de creer en ti. Y yo siempre pongo un ejemplo que yo me sentía como Nemo. Yo quería ser igual que mis compañeros, pero no era igual que ellos. Era un pez payaso, pero con una aleta más corta. Yo quería hacer lo mismo que mis compañeros, lanzarme hacia el océano, pero mi entorno, ¿no? Me decía que no, que cuidado, porque me protegían. Yo me lancé y ciertamente me perdí. Tuve muchos problemas, me equivoqué muchas veces y acabé en una pecera de la que salí además con la ayuda de muchos otros personas, compañeros y compañeras diversas, ¿no? Como Nemo. Entonces, qué importante, vuelvo a insistir en lo mismo, qué importante es la diversidad para tener la creatividad suficiente para resolver pues el día a día. Sabe que el presidente Pedro Sánchez ha lanzado esa propuesta, esa idea de promover una normativa que garantice la igualdad en puestos de responsabilidad, ya no solamente la política, que eso ya viene de la época de Rodríguez Zapatero, sino en las empresas del IBEX, naturalmente. Esto, por supuesto, ha tenido siempre, como siempre suele ocurrir, contestación en el sentido de cómo se puede obligar a una empresa a decidir quién tiene que estar en la cúpula, si tiene que ser un hombre, una mujer o tiene que haber igualdad. ¿A usted qué le parece? Bueno, todas las transformaciones siempre son complejas, ¿no? Y los cambios pues llevan situaciones que en determinados momentos pues no nos gustan, pero yo sí creo que hay que forzar la máquina, ¿no? La igualdad es algo que sabemos, es un objetivo de desarrollo sostenible que todos sabemos que tenemos que cumplir, pero es que no llegamos a avanzar lo que necesitamos. E insisto, la supervivencia del planeta pasa porque hombres y mujeres trabajemos en igualdad de condiciones. Y en el caso del liderazgo, sí que es fundamental, igualmente, porque al ser hombres y mujeres diferentes, en el sentido de esa mochila cultural que llevamos, probablemente, no soy socióloga, pero hablo desde mi experiencia particular, ¿no? Como líder de una institución bastante importante, la Universidad de Laguna, tenemos un estilo de liderazgo diferente, ni mejor ni peor, diferente y por lo tanto totalmente complementario al liderazgo de los hombres. Somos, o es mi caso, ¿no? Un liderazgo mucho más horizontal, donde dejamos hacer, donde somos más empáticos y probablemente porque no tenemos que demostrar, no tenemos que demostrar que mandamos. Y yo creo que eso nos da esa capacidad de hacer que la creatividad se desarrolle en la institución que lidera. Ciertamente, ese tipo de actitud puede llevar a que confundan amabilidad con debilidad, ¿no? Entonces también tienes que un poco, pues, pisar fuerte, ¿no? Con tacones, pero fuerte. Hay que acabar con esa frase del detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, como dándole el mérito a la mujer de que esté allí, pero está detrás.
No, para nada. Hay que acabar, evidentemente, hay que acabar. hay que acabar con la frase. O sea, para nada eso es cierto. Evidentemente hay grandes hombres. Ciertamente los conocemos mucho más, pero hay también grandísimas mujeres que a las que tenemos que conocer más, porque tienen que ser modelos de las chicas que deben pensar en grande para hacer cosas grandes. Si me permite, me gustaría comentar, porque es algo que realmente pues me duele pensarlo, ¿no? Yo suelo ir a los institutos, a los colegios, pues para contar mi experiencia como ingeniera cuando estudiaba en la universidad. Y pues no hace mucho una chica me preguntó que si a mí los exámenes en la universidad me los ponían más fáciles que a mis compañeros los chicos. O sea, eso a día de hoy todavía hay niñas que piensan que no tienen las mismas... no pueden hacer lo mismo que los chicos, pero es una realidad, con lo cual evidentemente tenemos que cambiarla. Y cómo se cambia, haciendo visibles modelos, demostrando que los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades y podemos llegar y hacer exactamente, podemos ser grandes hombres y grandes mujeres. ¿Cree que legislar es clave, es fundamental? Aprovechando la pregunta que le hacía antes sobre esta iniciativa del gobierno de regular los puestos de responsabilidad incluso en las empresas del IBEX. Bueno, evidentemente es algo, queremos conseguir esa igualdad porque la creemos necesaria y de forma natural no ocurre, con lo cual algo habrá que hacer. Evidentemente los políticos están ahí para hacer aquellas normas que nos lleven hacia donde queremos ir, ¿no? Y en este caso es el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Igualdad. Número 5. Le he preguntado sobre cómo era en aquel momento en el que usted estudiaba esa universidad, ¿no? Donde pues había unas carreras para mujeres y otras para hombres, para chicas, para chicos. No debería ser así, evidentemente, pero yo le pregunto ahora, cuando usted se pasea ahora por las aulas de la Universidad de La Laguna, ¿qué es lo que ve? Pues lamentablemente exactamente lo mismo. No es solamente que lo vea, sino los números están ahí. Muchas veces pues hay padres y madres que me dicen, no, yo es que a mis hijos les dejo que hagan lo que quieran. Y mis hijas, si no hacen titulaciones de tecnologías, porque ellas no quieren, no les gusta. Bueno, los números demuestran que ciertamente no las hacen y evidentemente no en igualdad, porque no llegamos a esa 60-40, ¿no? Para hablar de cuestiones de igualdad. Pero no solamente que yo lo vea, sino que yo al dar clase ahora que estoy de rectora, ¿no? Pero hace 4 años, cuando daba clases además en ingenierías, en máster, hablamos de máster de personas bastante adultas, pues yo veía esa misma actitud que tenía yo cuando estudiaba, ¿no? Esto de a mis alumnos en clase me veo reflejada, ¿no? Ese pensamiento de que como el entorno no cree en nosotras, nosotros no creemos en nosotras y de hecho la actitud de los compañeros sigue siendo la misma actitud de los compañeros que yo tenía, que las cuidan mucho y bueno, eso a veces hace pensar que no eres capaz. Por eso es importante pues los modelos, ¿no? Para demostrar que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, podemos hacer las mismas cosas y podemos hacer grandes. Ciertamente el paternalismo es un problema y además es difícil de extirpar, ¿no? Porque es verdad que los hombres sí que nos sentimos muchas veces, parece como si nos sintiésemos obligados a ser paternalistas, ¿no? A proteger a las mujeres cuando las mujeres se protegen solas. Hago esta reflexión como confesión, porque yo creo que sí que esto sí que es un problema muy difícil de resolver. Necesita mucho tiempo, ¿no? Necesita mucha cultura, necesita mucha educación, necesita insistir, probablemente necesite mucha legalidad, mucha legislación. Sí, pero visibilizarlo es fundamental, ¿no? Porque lo hacemos sin darnos cuenta. Es esa mochila cultural que llevamos y tenemos que irla vaciando, evidentemente. Para mí, siendo ya catedrática, siendo investigadora principal de grandes proyectos, compañeros míos que me quieren muchísimo me han hecho llorar porque cuando voy a presentar los resultados del proyecto, desde el cariño y desde el paternalismo, que te acompañe
tal persona, ¿no? Y hablo siendo catedrática, investigadora principal y que ya lo he demostrado casi todo, ¿no? Y aún así me siguen protegiendo. Con lo cual, bueno, sencillamente es la sociedad que hay que cambiar, pero que eso con la formación, visibilizando este tipo de actitudes, que yo quiero que me quieran. O sea, pero evidentemente que sean conscientes de que tenemos unas capacidades igual que ellos y que juntos vamos a cambiar el mundo. Bueno, son 14 los minutos que quedan para que sean las 10 de la mañana. Estamos con Rosa Aguilar Chinea, que es la rectora de la Universidad de La Laguna, y estamos inaugurando, digamos, la Semana de la Mujer. Hay que recurrir, desde luego, a estas efemérides, a estas celebraciones de días, porque sobre todo lo que se necesita en el plano de la igualdad es muchísima visibilidad y hay que insistir en ello. El CRUE es el Consejo de Rectores de la Universidad Española. También aquí hay brecha de género. Muchísima. Bueno, evidentemente, ¿no? Al llegar los liderazgos, ¿no? Los liderazgos, pues hemos dicho que la universidad es un trocito de la sociedad, con lo cual aquí se produce exactamente lo mismo. De hecho, el miércoles, el día 8, voy a estar en la UNED celebrando, haciéndole un homenaje a la primera rectora de las universidades públicas, Elisa Pérez, que fue la primera rectora en España de las universidades públicas desde 1982. En este contexto, ahora mismo estamos de las 50 universidades públicas, 10 somos rectoras. También, ¿qué es lo que pasa? Que para ser rectora tienes que ser catedrática. Si solamente 1 de cada 5 catedráticos son mujeres, pues evidentemente la probabilidad de tener un candidato, una candidata en este caso, es menor. Pero yo creo que hay otro elemento, porque sí es cierto que en las universidades privadas hay más mujeres liderándolas. Son universidades donde, bueno, determinan quién es la presidencia de esa institución, pero en el caso de las universidades públicas tenemos que presentarnos a unas elecciones. Entonces se da aquí este doble problema. Primero, somos menos, con lo cual van a haber menos opciones a presentarse. Y segundo, dar ese paso de presentarte, de ser cabeza de lista, ¿no? Pues nos cuesta, ¿no? Siempre que hay un compañero, pues damos el paso atrás. Con lo cual sí que hay brecha de género en la conferencia de rectores de la CRUE. ¿Y cómo les tratan? ¿Cómo les tratan pues la mayoría de rectores? A las rectoras. Bueno, nos tratan bien, exactamente igual. O sea, en este sentido, pues no son nada paternalistas. Es decir, la brecha de género en este caso estaríamos hablando de número, una cuestión numérica, cuantitativa más que cualitativa. Exactamente. En la conferencia de rectores, de hecho, en las rectoras, pues quiero presumir de compañeras rectoras que, bueno, que son unas crack, ¿no? Por decirlo de alguna forma, grandes mujeres. Ciertamente tenemos que trabajar para romper esta brecha de género, que en este caso de la conferencia de rectores y rectoras es de número, en 3 elementos. En el caso de nuestro segundo plan de igualdad que tenemos en la Universidad de La Laguna, hemos detectado tres elementos. Ya lo hemos dicho, la conciliación, aunque evidentemente se ha avanzado muchísimo, sigue siendo una cuestión de mujeres, aunque lo dicho, ¿no? Estamos avanzando. Otra de las cosas que yo repito mucho es los modelos, y el tercer elemento es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, porque el lenguaje modela la realidad. Hablar de expertos y no de expertas habla de eso, de que no de lo que decíamos, que la niña no se veía haciendo los mismos ejercicios que el niño, ¿no? Entonces, es otra cosa que tenemos que cambiar, ¿no? Porque parece una trivialidad no tener que estar continuamente diciendo experto y experta, ¿no? Pues sí, resulta que es importante para sentirnos todos igualmente incluidos, pues en el entorno en el que estamos. El objetivo por la igualdad y el feminismo alcanza, digamos, a la diversidad de las mujeres, me refiero, sea cual sea su condición y profesión, es decir, esa es la aspiración que hay, ¿no? Yo le pregunto en la universidad porque
ahí coinciden categorías profesionales de distinto rango, es decir, no solamente estamos hablando de la docencia, sino también hay, en fin, un departamento administrativo y en fin, donde hay diversos puestos. ¿Seguimos pensando lo mismo? ¿Sigue ocurriendo lo mismo? Los puestos, digamos, de menos responsabilidad son los que están copados por mujeres, incluso ya no solamente en la parte de la docencia, insisto, sino también en la administración. Sí, bueno, lo que pasa es que ciertamente en la administración tenemos un número de mujeres mayor, y entonces evidentemente pues promocionan, ¿no? Pero insisto, esto no es un problema sectorial de profesores o de la parte administrativa o de la universidad, sino que es un problema de la sociedad en general. Donde muchas veces la promoción no es porque no tengamos capacidades o porque no queramos, sino por problemas de conciliación, sin ir más lejos. Con lo cual hay que insistir en estos tres elementos: conciliación, modelos y lenguaje, para que haya mujeres en los puestos más altos. No le he preguntado por los actos que ha organizado la Universidad de La Laguna con ocasión de esta semana, pero es verdad que ya la semana pasada sí tuvieron ustedes una reunión de expertas, hablando de expertos y expertas, pues de expertas de universidades africanas para conocer cuáles son los esfuerzos en igualdad que se están dando. ¿Cómo resultó la experiencia? La experiencia, la verdad, totalmente satisfactoria, porque todas estas compañeras que vinieron de África, su comentario es que se sentían pues agradecidas porque conocían cuáles eran elementos que ellas pueden utilizar en sus universidades de origen para intentar esto que estamos haciendo aquí, ¿no? La igualdad de hombres y de mujeres. Conocer experiencias, conocer casos de éxito o no de éxito, pero conocer cómo estamos trabajando entre todas, establecer redes, pues nos ayuda. Entre otras cosas, por eso de que no estás sola, ¿no? No eres rara por hacer lo que haces. Toda la sociedad debería estar en ello, y en este caso, pues crear esta red pues es fundamental, además con nuestros compañeros de las universidades africanas, nuestras compañeras. Bueno, usted está a punto de finalizar su mandato. Se presenta a la reelección en 5 semanas aproximadamente. Hace 4 años rivalizó con otras 2 mujeres. Curioso el caso de la Universidad de La Laguna, es decir, 3 mujeres lideraban listas para tratar de hacerse con el rectorado. Usted ganó en una segunda vuelta. Este año ya tiene un rival, masculino en este caso. ¿Cómo afronta la reelección o el intento de reelección? Bueno, pues lo afronto pues con la misma ilusión que hace 4 años. Ciertamente, pongo el ejemplo, es como, yo tengo 2 hijos y en este caso es como mi segundo parto. ¿Qué pasa en el segundo parto? Pues ya sabes a lo que vas, entonces la responsabilidad, el miedo, la preocupación es mayor, ¿no? Pero vamos, el símil sería ese. Si perdiese las elecciones, vamos a ponernos en ese supuesto, ¿cuáles de las huellas que usted ha dejado le gustaría que le reconociera? Pues si estoy orgullosa de algo, es de la apertura de la universidad a la sociedad, o sea, esa universidad sin muros, esa universidad que se ve en todas y cada una de las Islas Canarias, esa universidad a la que se acercan pues personas de la sociedad de todos los ámbitos. Yo creo que eso es lo que me gustaría que fuera mi signo de identidad. No quiero dejar de preguntarle por la polémica de la ley del sí solo es sí. Ya sabe que se va a abordar en esa reforma para tratar de frenar, digamos, esa sangría de rebajas de penas, porque no, evidentemente algún fallo tiene que haber para que esto ocurra. ¿Qué le parece que el gobierno acuda dividido a esta cuestión? Le pregunto si a usted le parece que por el hecho de que el gobierno, solamente una parte del gobierno progresista necesite a la derecha o al centro derecha para
para aprobar una ley de este tipo, es un retroceso, es un fracaso. ¿Usted cómo lo ve todo esto? No, bueno, a mí me hubiera gustado que no tuviéramos que modificar la ley, ¿no? Que la ley cuando hubiera salido pues teniendo en cuenta pues todas estas cuestiones, ¿no? Evidentemente no fue así y ahora hay que corregirla. Esto no es cuestión de partido, esto es cuestión de sociedad. Evidentemente hay una lacra que hay que intentar, hay que eliminar y como decíamos antes, ¿no? Hay que arreglar para que eso sea así. Con lo cual, yo lo que le pido a mis políticos y mis políticas es que se sienten en la mesa y que creen la mejor ley posible para evitar esta lacra que tenemos. ¿Está causando este enfrentamiento entre el Partido Socialista y Podemos no solamente a cuenta de esta cuestión? Ya sabe que también lo hubo en su momento con la ley trans, que siguen las heridas muy abiertas entre una parte del Partido Socialista y Podemos. ¿Cree que esto juega en contra del progreso de la igualdad? ¿Que puede hacer daño, puede producir un frenazo incluso desde el punto de vista ideológico en la gente? Pues yo no creo que sea así. Hablar de las cosas y poner sobre la mesa pues las distintas visiones siempre es bueno. Es lo que hablábamos de la creatividad, ¿no? Y la diversidad, ¿no? De esa pecera donde hay peces muy diversos que nadan, piensan y construyen de forma diferente, y ahí es de donde se saca pues la mejor solución. Yo creo que desde la diversidad vamos a llegar a las mejores soluciones, con lo cual siempre que se hable, ¿no? Desde el respeto al otro, a cómo piensa el otro, yo creo que se van a llegar a mejores soluciones. Mis grandes amigos piensan ideológicamente de forma opuesta a mí, y sin embargo son los que más me hacen crecer personal y profesionalmente. Le pregunto, le pido una reflexión sobre esta conmemoración del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, y sobre la serie de actos que se celebran pues en los días anteriores y posteriores en los últimos años. ¿Usted qué cambiaría o qué es necesario introducir para que, en fin, esta reflexión llegue de verdad a todo el mundo, para que no se convierta quizá, y se lo digo, en fin, con toda la sinceridad, en simplemente una convocatoria más, en algo anodino y bueno, y caer un poco en eso, ¿no? En una circunstancia que hay que hacerla por obligación y ya está, perdiendo la fuerza que, por ejemplo, ha tenido en años anteriores. Bueno, pues evidentemente hay que hacerlas porque tenemos que despertar conciencia, hacerlas de forma siempre integrada, siempre donde hombres y mujeres trabajemos en igualdad de condiciones, incluso organizando estas efemérides y que son importantes si es así porque despiertan sobre actitudes. Yo ahora cuando cuento cómo me sentía yo en clase, yo en ese momento no era consciente de que me estaba pasando aquello. Soy consciente ahora gracias a que hay este tipo de actos en el que tú dices, ay, pues es verdad, me pasa eso, ¿no? Yo quería ser un chico, ¿por qué? Porque quería ser igual que mis compañeros y evidentemente no, mi valor, además en aquella aula era ser chica y aportar desde mi género, ¿no? Con lo cual son importantes estos actos, hacerlos de forma coordinada, hombres y mujeres, y estoy segura de que vamos a avanzar. Pues yo le animo a que siga pasando por las aulas, no las de la universidad solamente, sino también de los institutos y conferenciando, ¿no? Explicando lo importante que es, ¿no? el elegir una carrera y que no hay ninguna condición previa para que esto sea así. Rosa Aguilar, siempre es un gusto tenerla aquí en la radio pública. Muchas gracias, Miguel Ángel, sobre todo por poner en valor que la igualdad es necesaria para cambiar el mundo. Buenos días y toda la suerte del mundo.